Buenos días, estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Recursos Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Soy la profesora Pilar Zoila Ruiz Chávez y he sido encargada para moderar la exposición del señor Cristian Gabriel González Híjar. Esta 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios para la Universidad San Martín constituye una experiencia de aprendizaje como complemento de la formación profesional de los estudiantes y está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, tenemos 34 expositores, tanto nacionales como internacionales, de diversos sectores y ámbitos de la actividad laboral: emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, gestión de talento y pymes, ¿no? De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema emprendimiento de empresas familiares, que estará a cargo del señor Cristian Gabriel González Híjar, ¿no? Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. Tiene experiencia laboral en Orbi Consultores y además es el empresario de Recepciones Perú en el giro hotelero, saunas y sala de recepciones, ¿no? Entonces quiero darles unas orientaciones a los alumnos. Los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom, ¿no? Ustedes saben que hay una recepción de conferencia, ¿ya? En las diferentes asignaturas, y también las preguntas que quieran hacer las van a hacer por el chat, ¿ya? Cabe reiterar que esta videoconferencia también está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal de la Universidad San Martín y en YouTube. Sin otras indicaciones, adelante, señor González, puede usted iniciar su presentación. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, alumnos, muy buenos días. Para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, este taller consiste básicamente en comentarles un poco la experiencia que tengo en el mundo empresarial y, bueno, que ustedes evalúen si se pueden animar a ello o no. Y también romper muchos mitos, contarles también los retos que hemos tenido y también, obviamente, los éxitos que tenemos. Y, bueno, cualquier pregunta al final de la sesión va a ser un gusto poder atenderlas. Acá comparto mi presentación. Ojalá se escuche muy bien todo. Bueno, empecemos. El negocio que más ha crecido dentro de la familia González ha sido el de Recepciones Perú. Es un negocio que ya lleva más de 20 años, que vamos realizando eventos y que empezó de poco en poco, ¿no? Como todo negocio familiar, como todo emprendimiento, empieza colocando los primeros ladrillos. No necesariamente con un arranque de un negocio es que tengas el capital necesario y toda la infraestructura o toda la visión necesaria para armar un negocio. La persistencia es una característica importante también de hacer un negocio en familia. Pero más allá de Recepciones Perú, que hoy en día ya tiene 2 sedes y más de 5 ambientes, es un negocio que es el negocio bandera, pero que es un negocio que ha ido también ayudándonos a poder expandirnos, como lo comentó Pilar, a otras áreas, ¿no? A otras industrias de negocio. Porque algo que tienen que saber es de que conforme uno arranca un emprendimiento, lo más recomendable siempre es abordar otros negocios, reinvertir, ¿no? Apuntar a diferentes direcciones. Y te comento esto porque la pandemia nos ha enseñado justamente que esa es una característica importante de cualquier emprendimiento, de cualquier emprendedor. Por ejemplo, hoy en día, como se entenderá, el negocio más importante que tenemos, que es el de eventos, está paralizado, obviamente por todo lo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios y gracias a una visión clara, hemos podido expandirnos hoy en día y tenemos otras fuentes de ingreso. Esto es una lista de los negocios que tenemos actualmente. Bueno,
que es el de recepciones, que está ahorita paralizado. Tenemos un hospedaje por el aeropuerto que está activo. Tenemos un spa familiar que está cerrado. Tenemos tiendas comerciales que están abiertas. Tenemos el negocio de la distribución de bebidas mediante las ventas apalancadas que está abierto. Y bueno, hoy en día asesoro empresas en tema de liderazgo, marketing y ventas. Entonces, como te darás cuenta, es importante que te des cuenta de que tienes que apuntar a diferentes direcciones cuando arranques la visión de emprender. Claro que obviamente primero apuntar a uno solo, poder hacerlo crecer y poder de ahí diversificar. Yo lo que quiero es en este taller o esta exposición un poco contarte experiencias propias acompañado de teoría, obviamente, ¿no? Que es muy importante que la apliquemos y la entendamos. Por ejemplo, un emprendedor básicamente es una persona que tiene una idea y, bueno, una oportunidad, tiene la motivación, el impulso y la habilidad de hacer algo. Por eso es que hoy en día hay mucha gente que quiere emprender, no es... Antes había también, obviamente, pero ahora hay mucho más, ¿no? Cualquier persona puede ser emprendedora, pero de ser emprendedor a empresario hay una gran diferencia, ¿no? El empresario claramente es el que hace que un negocio funcione. Emprendedor es el que tiene las ganas de, pero necesita habilidades para desarrollar un buen negocio. Y si tú estás pensando hoy en día hacer un negocio, eh, este taller te va a ayudar un montón, créeme, en base a mi experiencia te va a ayudar demasiado. Y si no estás pensando en emprender, tampoco está mal, ojo, pero siempre es una buena opción generar más fuentes de ingreso. Algo que llama mucho al emprendimiento es eso, o por lo menos en mi caso en particular, algo que a mí me llamó a emprender más negocios fue el sentido de generar más fuentes de ingreso. Obviamente, permanecer en un empleo, lo cual no está mal, porque yo también he trabajado en empresa mucho tiempo. Recibes un sueldo el que te dan, si te gusta bien y si no también, pero tienes una fuente de ingreso por lo menos fija, ¿no? Pero digamos de que no es normal tener varios empleos, o sea, no es normal tener varias fuentes de ingreso. Y a mí el emprendimiento te invita a eso, a poder visionar, generar más fuentes de ingreso en el rubro que a ti te pueda gustar, ¿no? Eso ya lo puedes ir tú descubriendo en el camino, no es algo que ahorita tengas que saberlo necesariamente. En el camino vas a descubrir que te va a ir gustando y eso es algo muy curioso porque yo les comento que el negocio de las recepciones arrancó a raíz de mi madre, que es contadora de la Universidad de San Martín, curiosamente. Entonces, contabilidad con el mundo de los eventos no tiene mucho que ver. Entonces, simplemente encontrar una oportunidad y poder agarrarla y explotarla. Entonces, a ti te invito a que evalúes, más allá de la carrera que estés siguiendo, si es que estás buscando generar más fuentes de ingreso, el emprendimiento hoy en día es una muy buena opción. Entonces, normalmente uno emprende por dos razones, o por necesidad o por una oportunidad. Hoy en día, en pandemia, se han dado cuenta que mucha gente está emprendiendo por necesidad. Yo por lo menos he visto muchos amigos, mucha gente cercana que está haciendo negocios virtuales, más que nada, pero es gente que en su momento, conversando yo con ellas hace mucho tiempo, pensaban nunca emprender, ¿no? Lo mío no es emprender, etcétera, pero en vista a la necesidad, a tanto de desempleo, etcétera, se han visto la necesidad de poder emprender cualquier tipo de negocio. Y obviamente hay otro tipo de emprendimiento que a mí me tocó también en su momento, que es el de la oportunidad. Tú ves una oportunidad en el mercado, en la realidad, en tu entorno, en tu país, o quizás allá afuera, y emprendes algo que crees que te pueda funcionar. Entonces es importante saber encontrar cuál motivación te mueve a ti hoy en día o te movería a futuro a emprender. Entonces, las características básicamente de los emprendedores, para que lo tengas muy en cuenta, por lo general, ojo, eso no es una ley absoluta. A mí lo que me encanta de área de negocios, de emprendimiento, es de que hay mucho material, hay mucha información y yo te invito a que de todo lo que te dé, te lleves lo que te sirva, ¿no? Lo que te pueda sumar. Esto no es una verdad absoluta, pero es lo que a mí personalmente he podido ver en mis años de experiencia. Un emprendedor necesita tener capacidad de establecer metas. Algo muy común que nos pasa, y sobre todo los negocios familiares o las pymes, es de que por la falta de experiencia no tenemos metas y estamos como que empezamos medio alocados los negocios y eso lleva mucho al fracaso. Eso es algo muy común. Por ejemplo, un dato que te quiero dar es que de cada 10 empresas, 9 fracasan. Y te comento esto porque no es que una empresa haga
un negocio o desarrolle un negocio con un producto o un servicio malo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio va a hacer un negocio con un producto malo o un servicio malo? Sino que las empresas fracasan simplemente por no tener en cuenta estas características, y más adelante hablaremos también de las habilidades que necesitamos. Entonces quiero que entiendas que tener en cuenta estas características son muy importantes. Por ejemplo, tener alta necesidad de logro. Nosotros cuando arrancamos un negocio, arrancamos con un fuego interno por lo general, ¿no? Los que acá son emprendedores, que seguramente hay mucha gente emprendedora, saben que necesitamos tener clara esa necesidad de logro, de que las cosas sucedan. Tener alto nivel de energía, eso es súper importante. Y acá también quiero romper un pequeño mito. Hay gente que cree que no es importante ser energéticos cuando hagamos a las cosas, y eso es mentira. Necesitamos de una alta energía para desarrollar cualquier tipo de negocio. También necesitamos mucha confianza en nosotros mismos, mucha confianza en nosotros mismos, tener capacidad también para solucionar problemas, para enfrentar riesgos moderados también, porque obviamente al empezar no vamos a invertir demasiado dinero, ¿no? Si algo nos caracteriza por lo general las pymes es de que tratamos de no arriesgar mucho y ir escalando poquito a poquito. Acá te cuento una experiencia muy personal con mi familia. Nosotros arrancamos en el 96 el negocio de los eventos, y arrancamos comprando una casa, y en el jardín empezamos a construir bueno, eliminamos el jardín y pusimos piso, y el techo era techo de calamina. Entonces, en la cuadra, nosotros estamos en Lima Norte, por ejemplo, que es nuestra área de negocio, Lima Norte. En la cuadra habían como 4 negocios tradicionales del mismo rubro. Y nosotros empezamos de a pocos. Y si, por ejemplo, el tema de los precios era de 1.500 soles por alquiler en esa época, ¿no? Por salón, nosotros lo alquilábamos a 1.000. Porque obviamente conocíamos nuestras carencias en el momento, ¿no? Teníamos un techo, digamos, ¿no? Era calaminas, empezábamos con sillas de madera, eran sillas de metal. Entonces empezamos poco a poco a construir el negocio, escalón tras escalón. De lo que ganábamos, lo reinvertíamos, poco a poco, poco a poco. No llegamos a endeudarnos grandemente con los bancos, porque nuestra realidad y nuestra baja experiencia no nos invitaba a eso todavía. Lo cual digo que esté mal, la gente puede también arriesgarse, pero normalmente nosotros pymes o negocio familiar tratamos de ir poco a poco generando un retorno pronto, ¿no? Un retorno rápido para poder seguir reinvirtiendo. Y eso nos llevó, después de 2 años, a poder construir otro piso, y después de otros 2 años, otro piso, y después de 6 años, otro local, y después de más años, otros negocios. Entonces, algo que nos caracteriza es el tema de afrontar riesgos moderados. Y bueno, la habilidad para participar en el largo plazo. Es importante que siempre te metas una meta a largo plazo. Nosotros básicamente empezamos en el 96, y nuestra meta fue obviamente en el 2000, para el 2008 poder ya liderar, digamos, el mercado de Lima Norte en tema de recepciones, lo cual no funcionó muy bien, y poder expandirnos y también, y como les comentaba, también diversificar en otros rubros. Ahora, tengan en cuenta que las metas a largo plazo eh, se pueden variar, ¿no? Pueden mutar, ahora que sabemos esa palabra, pueden mutar en el tiempo. Por eso es importante que tengas en cuenta estas características para cuando tú desees emprender. Bueno, y el proceso del emprendedor básicamente es tomar acción. Esta lámina básicamente te invita a tomar acción. Algo que no puedes permitirte al emprender es paralizarte. Y no es broma que el emprendedor es el que más trabaja. Hay un mito urbano de que yo también en su momento pensé cuando estudiaba en la universidad, de que era que el emprendedor, pues, ¿no? Era mucho mejor emprender que ser empleado de una empresa, ¿no? Porque tienes un horario allá, ahí te limitan, etcétera. Cuando emprendes manejas sus tiempos, pero puedes relajarte mucho. Y eso es totalmente falso, ¿no? Yo, desde que tengo uso de razón, por lo menos, trabajo de lunes a domingos, todos los días. Inclusive cuando muchos amigos míos me preguntan, ¿cuántas horas trabajas, Cristian? Yo realmente respondo más de las que te imaginas. O sea, duermo muy poco. Bueno, mis 6 horas por lo menos trato de dormir, pero el tema del emprender es trabajar constantemente, siempre meterle mucha mano a los negocios y sobre todo también a la mente, ¿no? Capacitarte constantemente. Es importante siempre estar activos, en acción. Obviamente puedes dar tus vacaciones, etcétera, pero la mayoría del tiempo vas a estar siempre tratando de pensar qué más hacer. Entonces, es estar en acción constante. Entonces, para hablar un poco del tema del emprendimiento y sus procesos,
Normalmente cuando tú arrancas un negocio puede ser por intereses personales o puede ser por condiciones económicas o del mercado. Por ejemplo, en mi caso, hoy en día yo he incursionado en más negocios por un tema de interés personal, ¿no? He descubierto que tengo una habilidad muy buena para la venta, que es una habilidad importantísima que todo emprendedor debe desarrollar. Y hoy en día brindo servicios de asesoría a empresas en temas de liderazgo, marketing y ventas. Entonces es algo que yo he descubierto que a mí me gusta, ¿no? Y que va mucho también con mi profesión. Entonces, por ahí tú puedes también indagar qué es lo que va contigo, qué es lo que te apasiona. Los negocios que mejor funcionan, chicos, son los que a uno le mete pasión. Y esta palabra, aunque suene un poco cursi, es realista. Tú tienes que amar lo que haces. Por ejemplo, yo les confieso que cuando arrancamos con el primer negocio, que es el de recepciones, bueno, el primer negocio que nos funcionó, porque ahora les voy a contar un poquito con el pasar del taller qué negocios no funcionaron. El negocio que funcionó fue el de recepciones, pero créeme que a mí no me gusta el tema de amanecerme atendiendo matrimonios o quinceañeros o fiestas de colegios o universidades o agasajos de universidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Para mí no es divertido trasnocharte. O sea, esta pandemia me ha dado un break en ese sentido, pero no era mi pasión. Pero generaba un buen ingreso, es un buen negocio que pensamos tenerlo por siempre, cuando todo pase, pero no es que me guste, ¿no? Es un negocio que iría al lado derecho, que son de condiciones económicas. O sea, hoy en día, bueno, antes de, previa pandemia, había mucha necesidad, o sea, había mucha demanda de gente que se casaba. O sea, y si todos los años hay fiestas de promoción, todos los años hay fiestas de agasajos, etcétera. Entonces es un negocio que por ahí se iba al otro extremo, al tema económico. Entonces tú tienes que ir descubriendo a dónde puedes ir apuntando. Yo te aconsejo que evalúes siempre ambas condiciones y siempre inviertas en diferentes negocios. Vas a encontrar algunos que te gusten, otros que no, pero sobre todo tienes que ver cuál es viable y cuál te genere ingresos y sobre todo uno que no te requiera tanto tiempo. Obviamente si vas a hacer o tienes varios giros de negocio, necesitas que no te absorba al 100%. O bien porque al comienzo eres tú y bueno, y tu familia que te va a ayudar y van a poder delegar funciones, pero no es que vas a empezar y vas a hacer una macroempresa o una transnacional donde tengas muchos empleados. Entonces es importante que cuando agarres un negocio trates de ver que no te quite mucho tiempo, ¿no? Y organizarte de una manera adecuada para poder manejarlos. Porque al comienzo todo negocio es de ti para abajo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para que los negocios nos funcionen cuando arrancamos es básicamente evaluar el deseo y la habilidad. Esta es una comparación muy importante y hace que se vean muchos casos de negocios que fracasen. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, en el cuadrante izquierdo arriba, que si tienes alto deseo empresarial y una baja competencia, tu negocio va a quedar en buenas intenciones, o sea, va a desaparecer. Un negocio no puede crecer solo con el deseo de que quiero que funcione. Necesitas que desarrollar habilidades, competencias que te ayuden a que el negocio crezca. Por otro lado, si tienes un bajo deseo empresarial y una baja competencia, vas a perder sí o sí. Esto pasa muchas veces cuando heredas un negocio, por ejemplo, ojo, y no te gusta el emprendimiento. No sé si han escuchado de casos, yo escucho de muchos casos de gente que hereda el negocio familiar y básicamente quiebran, desaparece, porque no tienen ni el deseo ni las competencias. O cuando uno arranca un negocio, a veces lo hace por un tema de moda, ¿no? Hoy en día, como les digo, está muy de moda hacer negocio y la gente a veces no tiene, como les digo, ni la competencia ni el deseo y fracasan. Por otro lado, el cuadrante de abajo de la derecha, tener un bajo deseo, pero una alta competencia, te puede frustrar. Y ahí va el tema de que no te pueda gustar el negocio que tú hagas. Yo he tenido la suerte de poder aprender habilidades que no permitan que me suceda esto, ¿no? Porque yo, de hecho, al comienzo no tenía, como digo, una afinidad al tema de los eventos, pero obviamente lo fui aprendiendo, queriendo, abrazando, pero siempre tuve las ganas de aprender. Y obviamente el cuadrante de arriba a la derecha es el óptimo, ¿no? Tener un alto deseo empresarial y una alta competencia. Esto te va a conducir al éxito. Lo más probable es que te conduzca al éxito, porque siempre hay factores externos. Pero tienes que tener en cuenta que uno tiene que desarrollar constantemente habilidades para que un negocio crezca y tener ganas de que suceda.
Eso es lo que nos ha permitido poder diversificar y tener éxito en los negocios que te he mencionado. Hemos tenido negocios que no han funcionado y que han fracasado en el tiempo también. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy temprana con una marca de lejía y nosotros empezamos a distribuir esa marca que se llamaba La Favorita, tanto en Lima como en provincias. Pero algo que nos sucedió fue de que no teníamos las competencias y el deseo a medias, por así decirlo, porque era un logro muy complicado, y al final de 4 años simplemente recuperamos lo que invertimos y desaparecimos del mercado. Igual la marca está patentada, así que si un día quieren optar por hacer lejía y si llama La Favorita va a estar bien complicado. Entonces nosotros cuando arrancamos a emprender, en nuestro caso particular, yo te doy este contexto, ¿no? Uno, primero explorar el contexto del mercado. Cuando quieras emprender algún negocio, tienes que ver la información, cuál es la realidad actual. Por ejemplo, ¿no? Digamos de que ahorita quisieras hacer canchas deportivas de fútbol, el contexto no te va a ayudar ahorita mucho porque estamos en pandemia. Entonces te aconsejo que evalúes qué, qué tipo de oportunidades hay allá afuera. Tipo, el tema digital es muy bueno hoy en día. Bueno, buscar oportunidades, hoy en día la oportunidad de motivo es el tema digital. Yo te aconsejaría que evalúes todo lo que no implique el tema de alquiler de oficina. Porque para un emprendedor, cuando arrancamos un negocio, es muy duro el tema del alquiler. Yo lo he pasado porque, bueno, les comento, cuando yo arranqué a trabajar en Orbi, entré como practicante y una de las funciones que tuve fue implementar un proyecto de negocio. Y eso a mí me ayudó un montón. Y no lo menciono en los negocios que tengo porque no es mi negocio, nunca fue mi negocio, sino de la empresa, pero fue como mío, porque yo hice todo el proceso de creación. Yo conseguí el local, lo implementé, desarrollé todo. Y era una academia de ventas. Por eso es que también he aprendido mucho de ventas. Y es un negocio, fue un negocio muy bonito, pero algo que no ayudó fue el tema del alquiler. Alquilar un local es excesivamente caro. Si no tienes la posibilidad de hacerlo, no lo hagas. Nosotros pagamos más de $2.000 de alquiler en San Isidro y a raíz de 3 años, como suele suceder, y te lo cuento por si no lo sabes, cuando te arriendan algo, después de 3 años, cuando renuevas, siempre te van a tratar de decir, si es de mala fe por lo menos, que hay inflación y no sé qué, no sé cuántos, y te van a tratar de subir la renta. Y nosotros nos quisieron subir a $4.000, o sea, el doble. Claramente una invitación a que nos vayamos del alquiler y decidimos ya no hacer un tema de tener sala física, sino ya éramos un in-house. O sea, íbamos a las empresas a capacitar en ventas. Entonces yo te aconsejo de que hoy en día aproveches esta adaptación digital. Hoy en día que tenemos la herramienta del Zoom, entre otras cosas, es una buena oficina virtual que implica que no arriesgues tanto en invertir en un local. Si puedes comprar, mejor. Siempre es mejor comprar. Y bueno, eso lo puedes hablar a largo plazo, porque obviamente comprar implica una gran inversión y no es que todos tengan el dinero al comienzo, por lo menos para comprar un terreno o una oficina. Entonces el siguiente paso es fundar la empresa, ¿no? Ver todo el tema de lo que necesitas para iniciar, tema legal, patentes, etcétera. Y luego sí, la última etapa que es la de administrar la empresa, donde tienes que ver el manejo, todo. Recuerden que cuando uno arranca como empresa, como pyme o empresa familiar, todo pasa por la cabeza. No es que tengas muchas áreas que te ayuden a delegar tareas o a hacer cosas. Por lo general tú eres el que ve el todo. Como yo lo llamo, a veces eres el super todista, ¿no? No tienes ni siquiera asistente. Entonces tienes que empezar tú a poder manejar tu empresa y cómo direccionarla. Entonces, hay muchas barreras, ojo, para emprender también. Y yo he puesto algunas de muchas que existen, que por lo menos en mi caso en particular las he vivido, ¿no? Por ejemplo, la falta de un concepto viable. O sea, al comienzo uno quiere hacer muchas cosas y piensas en implementar muchas cosas en tu negocio que no son viables. Lamentablemente, realmente uno a veces va más allá, ¿no? Sueña mucho y es importante tocar tierra a veces para hacer ciertas tareas, porque también el tema de hacer cosas que no sean viables conlleva el fracaso de un negocio. Otro es, por ejemplo, un ejemplo en particular es en esta empresa en la que yo trabajé,
que yo implementé, invertimos demasiado en marketing, en publicidad de radio y televisión, para poder generar clientela de empresas, etcétera, para la academia de ventas. Y fue un gasto, pero brutal, que nos golpeó demasiado, no era viable. Entonces, no, cuando nos dimos cuenta que fue muy tarde, empezamos a hacer otro tipo de marketing. Empezamos a hacer las llamadas barriadas, que es irte a lugares tipo Gamarra, tipo colegios, a volantear, ¿no? A volantear, a tú promoverte con gente que tenga pymes para que aprendan a vender. Yo hice el volanteo, por ejemplo, siendo yo el gerente de la empresa. Algo que he aprendido y que te aconsejo que hagas es que no te comas el concepto de soy el gerente, soy el jefe y yo no me ensucio las manos. Al contrario, tú como cabeza de empresa, o tu futura empresa, tienes que ser el que se limpie más el que se ensucie, perdón, más las manos. Tienes que ir a barrear, tienes que ir a conocer gente, tienes que ir a volantear, tienes que hacer todo lo que puedas, tienes que conocer de arriba para abajo, porque eso te va a enseñar a que nadie te sobrepase. ¿A qué me refiero? Que también nos ha pasado en la empresa, por ejemplo, de la lejía, que por nosotros no saber muchas cosas y por ahí, por así decirlo, no ensuciarnos tanto, nos asociamos a personas conocidas, amigos, entre comillas, que nos estafaron, que nos mintieron, que nos quitaron, y tuvimos que irnos hasta Piura inclusive para darnos cuenta que nos estaban robando prácticamente en el negocio. Entonces es importante que tú emprendedor, o bueno, tú que pienses emprender alguna vez, y te interese mucho el tema de hacer un negocio familiar o pyme, es que te ensucies las manos. Tienes que estar en la cancha, tienes que estar en el área, tienes que aprender, tienes que equivocarte. Una característica también importante es la equivocación. No hay persona que no se pueda equivocar y uno tiene que aprender con los errores. Como dicen, mientras más cicatrices tengas, mejor. Mientras más rayas al tigre tengas, mucho mejor, porque vas a aprender. Entonces, otra barrera que podemos tener es el tema de la familiaridad con el negocio. Normalmente no conocemos, o sea, cuando tenemos un negocio por oportunidad, no es que conozcamos mucho, aprendemos en el camino. Y eso nos genera a veces ¿no? Consecuencias negativas. También el tema de no tener capacidades técnicas, que es el tema de habilidades, o no tener el capital, también ayuda a que no podamos crecer rápido, ¿no? La falta de motivación, estimas sociales, por ejemplo. A veces nos dejamos llevar mucho por la sociedad cuando emprendemos. Allá afuera, y te va a pasar, porque a mí me pasa muy seguido, sobre todo cuando he emprendido negocios nuevos, no obviamente los que ya están con éxito, como los eventos o el tema del hotelero, esos ya tienen éxito, nadie te va a refutar ni decir que está mal ni bien lo que haces, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hacer negocios nuevos, va a haber mucho estigma social. A mí me pasó muchísimo cuando arranqué el negocio de las ventas apalancadas, o sea, la distribución de bebidas, porque mucha gente no te decía, oye, tú, no, licenciado en administración de empresas, vas a arrancar un negocio de bebidas, como que lo ninguneaban, y mucha gente a veces se puede bajonear como te ningunean algún tema de emprendimiento. O por ejemplo, cuando arranqué el tema del asesoramiento de empresas con talleres de capacitación, la gente también me decía, no sé, no creo que te vaya tan bien, la verdad que es complicado, hay tanta gente que hace eso, hay tanta gente, etcétera. Entonces muchas veces una barrera grande es el qué dirán. Acuérdate que nosotros somos personas muy sensibles, entonces somos muy emocionales los seres humanos, y muchas veces muchos emprendimientos no suceden por eso, porque a veces nos quedamos en lo que el qué dirán. Y yo te invito a que emprendas el negocio que quieras emprender, el que te guste, así te digan que no va a funcionar, así te digan que no es viable, así te digan que, etcétera, no les hagas caso, por lo menos a la gente que no tiene negocio. Yo te digo esto porque allá afuera hay mucha gente de que no tiene negocio y te va a criticar siempre, va a tratar de decirte qué tienes que hacer y qué no. Yo aprendí a escuchar a gente que tenía éxito en los negocios. Y ojo, tanta gente cercana, amigos, etcétera, que tengo muchos, como gente externa. Y cuando te hablo de gente externa, te hablo de gente que está en libros, gente que tiene negocios en otros países, gente que quizás nunca conozca, ¿no? Yo escucho mucho a gente como Tony Robbins, como Robert Kiyosaki, Warren Buffett,
etcétera, Camilo Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, gente que obviamente no voy a conocer quizás nunca, aunque yo conocí a Tony Robbins y a Camilo Cruz en talleres que me fui a nivel internacional, pero yo escucho los comentarios de gente que le va bien. Y otra cosa más para añadirte al tema, no es casualidad, y te va a suceder, de que, qué casualidad que muchos amigos, que todos mis amigos que tienen negocio, que han emprendido en diferentes rubros, ninguno nunca me ha generado un estigma social, nunca nadie me ha bajoneado, todos siempre te empujan a crecer. Esa también es una característica importante de una persona que se forma en el emprendimiento, de que tienes ánimos de que la gente crezca allá afuera, no somos egoístas, tratamos siempre de animar. Entonces yo trato siempre de escuchar a la gente que te anima a crecer. Y otra barrera importante es el tema del liderazgo. Y ese tema ya tiene muchos años. Yo recién lo aprendí a conocer en 2008-2007, cuando yo vi un curso en la Universidad de Liderazgo, pero a profundidad lo conocí en la empresa en la que trabajé desde hace más de 15 años. Y el liderazgo es algo que se va formando, es la capacidad de influir en las personas. Y esto es importante porque acuérdate que tú al comienzo, por lo menos cuando arrancas una pyme o un negocio familiar, tú vas a ser tu área de ventas, tú vas a ser tu gerente de ventas, tú vas a ser el que más tiene que vender, el que más tiene que influir. Entonces es importante que aprendas a liderar, porque así tengas a una persona a cargo, dos o tres, ya estás liderando. No necesitas tener 50, 100, 200, 300. Tu capacidad de influir en la gente, a, a explotar el potencial de las personas, es importantísimo, porque todo negocio requiere asociaciones. Entonces es importante que tú vayas a guiar a la gente a la visión de la empresa. Entonces eso del liderazgo es una barrera muy grande. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no le para tanta bola al liderazgo. La gente cree que es un cliché, ¿no? Y realmente es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Que igual lo voy a ir hablando un poquito más adelante, pero es importante que lo tengas en cuenta. Y eso se puede aprender. No creas de que uno no nació siendo o nació siendo, no. Esto se aprende, es una habilidad que se adquiere. Entonces, un mito o unos mitos que te quiero invitar a que revises para no emprender es, por ejemplo, la falta de inversión. Ese es un mito grandísimo y es muy errado. Uno puede arrancar negocios sin invertir. Ojo, si quieres aprender a hacer negocios sin invertir, ya puedes apalancarte de la área digital. Te ahorra mucho dinero. Falta de conocimiento. Normalmente cuando arrancas un negocio no lo conoces tanto. Hay gente que a veces dice, yo arrancaré un negocio cuando conozca, pues todo el mercado, todo el rubro. Nosotros, por ejemplo, con el negocio que desde los eventos, no teníamos idea de nada. Es más, yo era menor de edad en esa época y no, es que no es que mi madre, que fue la fundadora, ha ido a muchas fiestas. Ella es viuda. Entonces, madre soltera, créeme que tiempo no tenía para ir a fiestas. Todo era trabajar en el área de contabilidad. Ella era contadora. Entonces, no es que uno arranque sabiendo, sino en el camino vas aprendiendo. Obviamente, como lo mostré en el cuadrante, con el deseo de aprender e ir aprendiendo. En el camino se aprende más, en la experiencia. No, o sea, no te digo que no estudies o que seas precavido al arrancar un negocio. Obviamente tienes que tener un conocimiento básico de lo que vas a hacer, pero no tienes que ser el gurú de la industria para arrancar. Simplemente tener las ganas de ir aprendiendo. Otro estigma es muy común, que no estudie administración de empresas. Bueno, esto se rompe con el tema de que mi madre empezó y siendo contadora. Entonces no tiene nada que ver. Tú puedes ser arquitecto, puedes ser ingeniero, puedes ser veterinario, etcétera, y puedes arrancar un negocio en cualquier momento, siempre y cuando te guste el tema del emprendimiento. Otro tema es el entorno social, como les comenté un poquito acerca de que la gente no emprende porque, por ejemplo, si tú no tienes un entorno de emprendedores, muy difícilmente emprendas. Entonces yo te invito a que te empieces a rodear de gente que tenga negocio, si es que te da curiosidad de saber más de emprendimiento, y aprendas de ellos. O sea, no permitas de que tu entorno social te impida emprender, ¿no? Y el que más me gusta, el mito más común que a mí una vez me cuestionó mucha gente fue empleado o emprendedor. Hay gente que cree que no puedes emprender si tienes un empleo. No saben la cantidad de amigos que tengo que han dejado ir sueños probablemente de hacer su propia empresa porque están enfrascados en sus empleos, que por lo general eran buenos, ¿no? De general tienen un muy buen sueldo, claramente,
pero por este mito urbano de que no pueden emprender, tener un negocio, nunca lo hicieron. Y créanme que todo está en la organización, todo está en organizarte, en planificarte, manejar una agenda, estar constantemente eh, con la visión clara de lo que quieres hacer. Y sí, probablemente duermas menos, claramente, pero de que se puede, se puede. Yo toda mi trayectoria he tenido empleo y he tenido negocio. Y me he dado tiempo para todo lo que he podido. Cuando he tenido que dormir menos, lo he hecho. Entonces, pero eso ya está en el deseo de que las cosas sucedan. Entonces, no se coman el cuento de que por trabajar en una empresa no puedan hacer su emprendimiento. Y tampoco cometan el error de creer que solo puedo emprender y no tener un empleo. O sea, eso es falso. Puedes tener ambas cosas si te organizas. Obviamente tienes que evaluar con el pasar del tiempo qué te gustaría más. En mi caso en particular, yo trabajé en Orbis 5 años y ahí llegó un punto en que dije que ya necesitaba enfocarme en mis emprendimientos y no fue por un tema económico, ojo. No fue que busqué que me pagaran más. Inclusive me acuerdo que mi jefe, que era mi amigo, porque nos hicimos amigos, me ofreció más, y etcétera, ¿no? Lo que sucede normalmente cuando tú renuncias, si es que te consideran bueno, asumo, es que te piden que te quedes y te dan más beneficios. Pero como en mi caso no era un tema económico, sino un tema de deseo, de emprender, de hacer mis proyectos, yo me tuve que ir, pero eso fue después de un tiempo. Yo a la par tuve empleo y emprendía, porque sí se puede. No es algo que no se pueda. Todo está en la organización. Y eso también es un tema bien complicado porque créeme que me ha pasado también de que a veces cuando arrancamos un emprendimiento, un negocio y ya no trabajamos en una empresa, nos desorganizamos mucho, porque ya no tenemos quien nos controle, no tenemos quien nos diga qué hacer, qué no hacer, no tenemos un horario fijo, o sea, más que, bueno, reuniones en tu agenda, etcétera, de actividades, ¿no?, importantes, pero no es que tengas un horario de trabajo y a veces nos pasa también a nosotros los emprendedores de que se nos va el tiempo, pensamos en las musarañas, etcétera, o nos distraemos demasiado y no nos organizamos. Por eso es importante la planificación, tener una agenda, tener alarmas, etcétera, que te permitan manejar tus tiempos. Y no necesitas un asistente para eso. Créeme, puedes hacerlo tú solo. Y eso lo haremos más adelante también. Entonces, los retos también de trabajar con la familia, créanme que si les está pasando o están ahorita en un negocio familiar o lo van a tener a futuro probablemente, es de que un reto que yo tuve es que mi familia tenía mente cerrada. Mi familia es mi madre, mi hermana mayor y yo. Yo soy el menor. Eh, entonces, a veces cuando yo tenía ideas novedosas, ellos, sobre todo, ¿no?, mi madre que tiene 68, ya tiene una época y no es muy tecnológica, obviamente no tenía ganas de hacer muchas cosas diferentes. Pero felizmente yo con el pasar del tiempo pude, con mis acciones obviamente y mi deseo de hacer que las cosas sucedan, pude implementar una página web, por ejemplo. Pude implementar un Instagram, pude implementar un Facebook, redes sociales que permitieron que el negocio, por ejemplo, de los eventos crecieran. Porque nosotros teníamos básicamente clientes receptivos. O sea, la gente iba a nuestro local, ¿no?, a preguntar, oye, quiero hacer un evento tal. Entonces recibíamos muchos clientes que pasaban, pero nosotros no íbamos a prospectar clientes. Entonces una estrategia de prospección fue el tema de la página web, ¿no?, obviamente. Y también sacar brochures, ir a colegios, nosotros ir a buscar. Pero fue un reto muy complicado al comienzo porque normalmente la familia tiene una mente muy cerrada por la falta de experiencia y digamos, cercanía al tema digital, ¿no? Y esto va mucho también con el miedo al cambio. Cuando estás agarrando una empresa que ya tiene ciertos años de éxito bajo una modalidad, un estándar de actividades, es muy complicado que le pierdan miedo al cambio. Y esto fue algo que tuvimos que superar mucho, ¿no? Igual que los pensamientos distintos. Yo a veces tengo unas ideas distintas y como somos un equipo de 3 personas, porque somos las cabezas, más allá de los empleados que tengamos, somos las cabezas que piensan en todo, tenemos que tener alguna forma de llegar a un mismo punto porque todos pensamos distinto.
Entonces es importante establecer siempre ideas, respetar criterios, y es complicado, ¿no? Acá hay mucho tema también, como comento, de la inteligencia emocional, porque ¿quién no se pelea con su hermano? ¿Quién no se pelea con su papá o su mamá? Yo por lo general, por ejemplo, les comento un poco, yo soy muy paciente, he desarrollado la habilidad de la paciencia, soy muy tolerante, pero les confieso que, por ejemplo, con mi hermano soy muy explosivo a veces, o sea, y es complicado. No sé si eso es un patrón entre hermanos, pero es a veces complicado cuando no compartes las mismas ideas. Entonces es muy importante trabajar la inteligencia emocional. Claro que hace tiempo que no me sucede eso, pero al comienzo era pues un caso de todos los días. Y más si yo era más joven aún, con menos experiencia, solo tenía las ganas, no el conocimiento, obviamente hay mucho choque, ¿no? Y la falta de delegación es un reto importante, porque al comienzo, cuando uno empiezas viendo lo que hace tu familia, viendo cómo han desarrollado un negocio y no hay mucha delegación. Es el super todista, ¿no? Uno hace todo, de todo, de todo, y eso es algo que, gracias a Dios, hemos roto con el tiempo. Hagamos, obviamente, acciones muy diversificadas entre cada uno tiene su función en lo que es mejor, y eso nos ha permitido crecer muchísimo en el negocio. Entonces, algo que también te quiero compartir es que entiendas cuál es el activo más importante en un negocio. O sea, el activo más importante en tu negocio eres tú. O sea, tú como persona, yo, Cristian González, por ejemplo, soy el activo más importante de mis negocios hoy en día. ¿Y eso qué implica? Que tengo que constantemente estar creciendo, estar aprendiendo. Recuerda que el ser humano nunca va a ser un producto terminado. Y es importante no dejar de aprender. Es importantísimo no dejar de aprender. Constantemente yo me capacito virtualmente. Bueno, previa pandemia, todos los años me iba a alguna convención, sea nacional o internacional, acerca de algún tema que yo necesite aprender. Esto también lleva diplomado, entre muchas cosas, y constantemente busco aprender, porque uno no puede darse el lujo de no seguir aprendiendo constantemente. Y eso te va a ayudar también a poder asumir retos nuevos en cualquier nueva industria en la que uno quiera diversificar. Y te hablo mucho de la diversificación, porque es importante que siempre tengas varios negocios. No aconsejo tener uno solo. Busca tener varios negocios. Como dicen, ¿no? Varios juegos en diferentes canastas. Eso es súper importante. Y ahora más que nunca creo que lo hemos aprendido. Entonces es importante que aprendas a invertir en ti, en tu mente, en trabajar todo lo que te permita crecer. Eso es súper importante. Y es lo que ha hecho que muchas empresas quiebren, el no trabajar en su mente. Entonces, por ejemplo, 5 propósitos que siempre tenemos que tener en cuenta es adquirir, como digo, conocimiento constante, tener mejor actitud. La actitud es importante. Tener una buena actitud atrae clientes, atrae sociedades. Yo creo mucho también en la ley de la atracción, atrae energía, temas positivos, etcétera. Te permite poder manejar circunstancias, porque nadie está libre de que nos pasen cosas, ¿no?, externas allá afuera, pero tú eres libre de saber cómo actuar ante las circunstancias, ¿no? Yo trato de siempre preguntarle por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Para qué? O sea, perdón, no decir por qué, sino para qué me pasa esto a mí, o sea, aprender para qué tengo que aprender de tal situación. Y bueno, cambiar el comportamiento y desarrollar habilidades. Hay muchas habilidades, muchísimas, que uno tiene que aprender, pero yo te voy a hablar de algunas que para mí son importantísimas cuando tú arrancas un emprendimiento. Y bueno, sobre todo construir creencia. Por lo general, algo que nos permite siempre seguir luchando en este mundo tan duro, divertido, pero duro del emprendimiento, es tener creencia de que todo va a funcionar, de que todo va a ir bien, de que todo va a mejorar, de que poco a poco se va a ir creciendo. Y esto nos llevó justamente el tema de la creencia a crecer. Nosotros, cuando arrancamos en el 96, como les comentaba, arrancamos con lo mínimo indispensable, y crecimos poco a poco. Nos hicimos un segundo piso, tercer piso, luego otro local y otro piso, y luego la creencia nos llevó a diversificar y empezamos en el tema hotelero. Empezamos
con un piso y 4 cuartos, 4 cuartos. Y poco a poco fuimos construyendo con lo que ganábamos, obviamente, reinvertíamos. Hoy en día tenemos 4 pisos en el hotel y 44 cuartos. O sea, ¿entiendes? Poco a poco nuestra creencia nunca bajó. E inclusive en su momento tuvimos una oferta de venta. Hubo una persona que se nos acercó y nos quiso comprar el hotel, que en ese momento eran 4 cuartos y no ganábamos poco nada, pero casi vendemos el terreno y todo, pero nuestra creencia nos dijo, no, hay que seguir, hay que seguir. Y en ese momento ni siquiera teníamos recepcionista, éramos nosotros los que teníamos el hotel, pero la creencia nos permitió quedarnos y hacer crecer el negocio, y hoy en día es próspero, inclusive nos permitió comprar otro negocio más. Entonces es importante siempre tener la creencia clara. Algo que yo les aconsejo como un tema personal para construir creencia también es tener un mapa de sueños. Un mapa de sueños es algo muy común en nosotros los emprendedores. No sé si han escuchado eso. Pero es básicamente tener un cuadro, una imagen en tu cuarto con varias metas que quieras lograr a futuro, de acá a 5 años, un plan de acá a 5 años, que quieras que tu emprendimiento te lleve a ello. Por ejemplo, yo en su momento tuve pues, un mapa de sueños que implicaba comprarme un carro, que implicaba, por ejemplo, tener otro negocio nuevo, que implicaba, por ejemplo, irme al Mundial de Rusia, que fue un sueño que logré, porque era algo que para mí era muy lejano, por temas de tiempo, dinero, etcétera. El tema el mapa de sueños de que el rubro de los locales crezca, el tema de capacitar crezca, porque yo cuando arranqué el tema de capacitar, yo no tenía las habilidades necesarias. Yo cuando hablaba con 5 personas, yo sudaba, olvídense, extremadamente, y fue con la práctica y la creencia y el mapa de sueños que fui creciendo, inclusive antes de prepandemia llegué a capacitar a más de 1000 personas presencialmente, algo que para mí era algo irreal en su momento, pero la creencia de que todo iba a funcionar ayudó a que sucediera. Entonces es importante que manejemos un poco el tema de la creencia. No puede haber negocio sin creencia, créanme. Entonces, algunas habilidades básicas que les comentaba que les puede ayudar un montón en sus negocios cuando quieran emprender, que a mí me ayuda mucho en mis negocios familiares, es desarrollar liderazgo. Como les digo, hay muchos libros de cuales pueden aprender, hay videos en internet gratuitos, hay cursos también que se pueden pagar, ahí pueden indagar mucho. Yo recomiendo mucho a John Maxwell, que es un gurú de liderazgo, por lo menos tiene muchos libros y videos, mírenlos si quieren aprender cosas. Pero como digo, el liderazgo no es un tema, no es solamente un tema de concepto, sino también de acción. Se aprende haciendo. Poco a poco uno va desarrollando el liderazgo, la influencia. Entonces es importante que sepan eso. Otro punto importante, muy importante, para que tu negocio crezca, es el saber crear relaciones. Tienen que aprender a conocer gente, amigos. Tienen que aprender a desarrollar esa habilidad. No quiero decir de que si tú tienes una forma de ser que no eres mucho de relacionarte con gente, no, tu negocio no crezca. Probablemente sí lo hagas, no hay problema. Pero va a ayudar mucho si aprendes tú a crear relaciones. Acuérdate que tu negocio lo compra personas, por lo general. Entonces tienes que ampliar tu cartera siempre, tener referidos. Algo que a mí me ayuda mucho es eso. Yo creo muchas relaciones con mucha gente, siempre trato de ser amigos, siempre, porque eso te abre 1000 puertas, te abre 1000 oportunidades. Inclusive he llegado yo a empresas gracias a amigos, que nunca les pedí el favor de nada, simplemente me recomendaron. Dijeron, oye, tengo un amigo, Cristian González, es especialista en liderazgo, marketing y ventas, les puede ayudar. Y así consigo muchos proyectos, muchos proyectos. Entonces es importante que creen relaciones. Es una habilidad fundamental. Bueno, también saber de marketing y ventas. La venta es un área muy importante, es muy bonita, es toda una ciencia que les aconsejo y los invito a que aprendan de ello. La venta a mí me encanta. Saber vender es importante. Recuerda que todos nos vendemos. El que diga que yo no vendo, eso es mentira. Desde que te declaras a tu pareja, a tu enamorada, si es que la tienes, a tu esposa, a tu novia, ya te estás marketeando, te estás vendiendo. Desde chiquito que querías un caramelo, querías algo, te le estabas vendiendo a tus papás. Entonces, constantemente estamos en el proceso de la venta. Entonces, ¿qué más inteligente sería que saber obtener las habilidades o más importantes de la venta, ¿no? Que es todo un proceso. Y bueno, y tener mucha inteligencia emocional, como les comentabas un poco. Y bueno, las características de un líder
Es tener motivación, persistencia, capacidad de aprendizaje. Es importante ser humildes para aprender. Si eres una persona que no tiene esa capacidad, tenla, aprende a tenerla. Tener el pie curtida, y esto voy que, como les comentaba, nosotros los emprendedores nos van a dar con palo muchas veces, nos van a decir que no se puede, a veces tu pareja va a ser la persona que te diga que no se puede también, y ojo, o tu hermano, o tu primo, o qué sé yo, y lo hacen por cuidarte, ¿no? Como te digo, la gente que no ha logrado sueños o no ha logrado negocios prósperos, es la gente que por cuidarte dice que no se puede. Entonces tú tienes que tener la piel curtida y aguantar y seguir con tu creencia firme en que todo va a ir mejorando y creciendo. Tener una actitud positiva siempre, siempre actitud positiva. Nosotros tenemos ahorita 2 negocios cerrados completamente y el negocio que más nos daba está cerrado. Pero tenemos una actitud positiva que todo va a pasar y como te digo, diversificar nos ha permitido seguir creciendo. Diversificar nos ha permitido no morir. Imagínate cuántas empresas hoy en día están totalmente ya desmanteladas porque dependían de una sola fuente de ingresos, un solo negocio. Entonces, eso tiene que enseñarnos a poder diversificar. Es algo que a nosotros nos ayudó muchísimo. Eh, Tenemos que trabajar en equipo, tener visión de que todo va a ir mejorando, todo va a ir bien. Entonces, es importante de que aprendamos a liderar. Esa tenemos que tener esa habilidad clarísima. Sin liderazgo, difícilmente un negocio crezca. No siempre podemos ser super todistas. Tenemos que siempre nosotros tratar de delegar. Es algo que a nosotros nos ha funcionado hoy en día. Estamos delegando funciones en los negocios que tenemos. Si bien somos pocas personas, porque así somos las pymes, tenemos gente de confianza que hoy en día confiamos en el criterio de ellos y ellos confían en el nuestro también, en que todo va a ir mejorando. Y bueno, básicamente algo que te quiero aconsejar, para ir terminando también, es de que cuando arranques un negocio, siempre enfócate en una cosa al día. Me refiero a que a veces tratamos de hacer 1000 cosas, porque los emprendedores somos así, somos multifacéticos, que vamos a hacer de todo. Entonces, enfócate siempre en una sola cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo único que no he hecho para que todo lo demás esté bien? ¿Qué cosa tengo que hacer todo hoy día sí o sí? Que una vez que lo hagas, te permite hacer lo demás que no es tan importante. Por eso es importante, yo siempre le digo, le aconsejo a la gente que antes de acostarte tengas en tu libreta una lista de cosas que quieres hacer mañana. 4 o 5, por ejemplo. Siendo de esas 5, una la más importante que sí o sí tiene que pasar que lo haga. Créeme que si haces este ejercicio de priorizar una sola cosa, te va a permitir mm, tener un día muy productivo. Y bueno, siempre acompañado de actividades físicas. Yo siempre comparto esto. Conozco muchos amigos emprendedores que se nos han ido, bueno, por todo lo que está sucediendo, y es importante cuidarnos. No, acuérdense que el activo más importante es uno mismo. Si nosotros no estamos en modo, estamos sedentarios, nos va a pasar factura, no nos puede, nos va a pasar factura. Siempre hay que tratar de estar en movimiento. Yo, por ejemplo, hago ejercicio todos los días, 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Y trato de estar saludable, sano, porque si estamos enfermos, cualquier negocio también puede desaparecer. Entonces es importante cuidarnos, cuidarnos mucho. Entonces, no subestimes el valor de un día. Como les digo, chicos, el emprender es complicado, es duro, duermes poco, pero es bonito. Es apasionante, es muy volátil, es muy es muchas actividades diarias. Entonces yo te digo, no subestimes el poder de un día, cada día cuenta, cada día tienes que hacer lo mejor que puedas. Cuando hagas un negocio tienes que sacarle la mugre, tienes que darlo todo, tienes que tratar de aprender, de equivocarte, tienes que tratar de aprender. No puedes irte un solo día sin aprender algo nuevo, algo nuevo, o sea, un libro, de un video, sea de tu negocio, de conversar con alguien, siempre tienes que tratar de buscar hacer más. Entonces yo te invito a emprender porque todos necesitamos siempre un ingreso adicional y los emprendimientos te dan eso. Más allá de un legado también que vas a dar a tu familia, es algo tuyo. Por ejemplo, como reitero, con tener un trabajo no está mal. Y si quieres tener un trabajo toda tu vida está súper bien también. Porque también puedes, ¿no?, tener una carrera muy exitosa, eso está súper bien. Pero si quieres emprender también está muy bien.
puedes hacer ambas también, y ya en el tiempo vas a poder decidir si te quieres enfocar en una o quizás hacer las dos. Hoy en día, como digo, el tema digital ayuda mucho a que podamos diversificar y manejar tiempos. Acuérdate que lo más bonito de poder hacer tu emprendimiento es algo que tú puedes eh, dejar un legado de tu negocio, de tu familia. Es algo que nadie te va a poder quitar. Es algo que tú vas a poder hacerlo crecer hasta donde tú quieras. Es algo que no tiene techo, no tiene techo. Tú puedes, si un año necesitas generar, no sé, pues imagínate, $500,000, lo puedes generar si quieres, depende de ti. Algo que por ahí, quizás si no tienes un emprendimiento, quizás no puedas, porque dependes de un fijo toda tu vida, entonces no es que a tu jefe le puedas decir, oye, sube el sueldo a $500,000. Difícilmente pase. Ojo, no digo que esté mal, pero el emprendimiento te va a ayudar a que tú puedas ponerte metas y también a sobre todo cumplir sueños, ¿no? La vida sin sueños no es nada. Entonces yo te invito a que evalúes dónde estás ahorita, tu punto A, y a futuro, acá 5 años sin ir muy lejos, a dónde quieres ir, tu punto B. Y evalúa qué opciones tienes, qué caminos puedes tomar. Yo te invito al emprendimiento, de todas maneras, pero depende de cada uno. Acuérdate que no es que uno nació para emprender o no nació para emprender. Esto se alimenta con el tiempo. Es una habilidad que tú puedes desarrollar. Bueno, y en mí tiene un amigo, un colaborador. Cualquier consulta me pueden hacer en cualquier momento. Y muchas veces con todos. Creo que ahora por una ronda de preguntas, si no me equivoco. Así es, Cristian, muchas gracias por la exposición muy interesante. Nos ha hecho conocer sus experiencias. Efectivamente, acá hay unas preguntas, la que he seleccionado algunas nomás, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, Dana Bautista nos habla acerca de la innovación en el emprendedor. Ella está preocupada porque dice que se le exige innovación para emprender a todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo hacen para competir con los que ya están posesionados, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Esa es una parte de su pregunta. Y la otra parte dice, ¿qué cursos extracurriculares o libros le recomienda para emprender? Perfecto. Bueno, el tema de la innovación claramente es súper importante. Cualquier cosa que no se innove muere en el tiempo. Eso lo hemos visto en todo tipo de negocio. Justamente el día de ayer veía una película antigua y veía los cassettes de VHS, o sea, y decía, wow, qué loco, ¿no? Antes era Blockbuster, etcétera. Y cuando un negocio no innova, simplemente muere. Entonces, lo que uno tiene que hacer hoy más que nunca en pandemia es buscar oportunidades de innovación. O sea, ¿qué es lo que te puede ayudar a que tu negocio crezca bajo el contexto actual? Por ejemplo, en mi caso en particular, nosotros en su momento innovamos con el tema de la página web. Eso es algo que en la zona en la que yo estaba en su momento de Lima Norte, ningún local de la cuadra había hecho eso. Nadie tenía brochures, nadie tenía nada. Yo fui el que innovó, digamos eso, y fue lo que nos atrajo mucha clientela. Entonces, yo te aconsejaría que evalúes a los competidores más cercanos, ¿no? Como dicen, tienes que tener más cerca al enemigo y saber qué están haciendo. También puedes hacer el tema del cliente incógnito con tu competencia y ellos te pueden soltar información y ver qué cosas están o no están haciendo. Es totalmente legal. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente tratar de ver cómo competir también con el tema de los precios, porque ese es un tema que a veces influye mucho en el comprador. Pero ojo que la fidelización al cliente también ayuda mucho a poder luchar con la competencia, acompañado de innovación. Por eso que yo hablo mucho acerca del servicio. Tratar de al cliente hacerle seguimiento, etcétera, ¿no? Lamentablemente no he podido indagar mucho en el tema del proceso de venta, pero es importante saber cómo influenciar en el cliente para poder retenerlo. Hay muchos clientes que nosotros tenemos que se han quedado con nosotros por un tema de fidelización. Entonces ahí el precio no influye tanto, ¿no? Pero para el tema de innovación, básicamente tienes que evaluar qué es lo que está haciendo tu competencia. Estúdiala. Y tratar de no invertir, como digo, mucho. Nosotros las pymes estamos, una característica es justamente que tratamos de, con los recursos que tenemos, poder innovar y crecer. Por eso es que tenemos que evaluar también qué mercado tenemos, ¿no? Y el tema de los libros, bueno, o información, yo te aconsejaría, como te digo, si hablamos de liderazgo, todo lo que sea de John Maxwell, hoy en día hay muchas páginas virtuales de libros, ¿no? Kindle, etcétera,
que te permiten comprar libros acerca de crecimiento. Tema de emprendimiento, si quieres tener cursos pagados, yo te aconsejo revisar páginas como la de Tony Robbins o Jordan Clarick, etcétera. Y si quieres gratuitos, hay información en internet también, puedes entrar a YouTube. Es cosa de buscar. O en todo caso, te doy mi contacto y te puedo dar información personalizada de ese tema, no te preocupes. Muy bien, le respondió a Dana. Ahora Tania Guamán nos dice, cuando se empieza un negocio familiar, puede haber mucho desánimo. ¿Qué le aconseja a usted para no desanimarse cuando vienen los problemas, los primeros problemas? Lo más importante es tener un mapa de sueño, lo que hablé hace un momento. A veces nosotros por falta de visión no nos movemos y nos bajoneamos. Por ejemplo, yo te aconsejo tener un cuadro con unas 5 o 6 imágenes de qué metas quieres lograr de acá a 5 años con tu emprendimiento. Cosa que todos los días te despiertes y lo veas y no te permita no hacer las cosas. Acuérdense que el ser humano es muy emocional. O sea, hoy día tenemos todas las ganas del mundo, pero mañana quizá no. Entonces es importante alimentar eso constantemente. La motivación, por ejemplo, es como ducharte. Es diario. Tienes que ducharte diario, tienes que motivarte diario, tienes que tener herramientas que te permitan no desanimarte. Y cuando es con familia es más complicado. Entonces es importante desarrollar mucha inteligencia emocional. Eso es una habilidad que también se aprende. Inteligencia emocional porque es muy complicado trabajar con la familia. Y sobre todo el liderazgo es importante para justamente no permitir que tus socios directos, o sea, tu familia, eso se desanime. Es un trabajo en conjunto. Pero el mapa de sueño, tener una visión clara, con imágenes, que todos los días lo veas y te recuerda el por qué haces esto, es importante. Tener un porqué claro. Muy bien. Ahora Cristi Jurado está preguntando cómo hacer para tener, dice, un cronograma rígido, ser sus propios jefes y que no haya tanta flexibilidad que le permitan llegar a la meta, dice. ¿Cómo agarrar eso? Mira, lo más importante es tener una agenda. Eso es fundamental. Una agenda y poner, hoy en día ser digital es más sencillo, es poner alarmas de las actividades que quieres hacer. Algo que a mí me ayuda muchísimo es antes de irme a dormir, hago una lista de las cosas que tengo que hacer al día siguiente. Cosa que me despierto y ya sé qué tengo que hacer. A la par a ello, tengo alarmas en mi agenda, en mi celular, de cosas que tengo que hacer sí o sí. Y si puedes apuntarlas también en una agenda ¿no? Física, mejor. Porque a veces se nos van las cosas y es normal. No estar organizado es normal. Lamentablemente, por experiencia propia, necesitamos de un jefe, de alguien que nos diga qué hacer, en qué momento hacer. Y es muy complicado salirte de eso cuando te independizas. Entonces es importante tener una agenda y apuntar todo. Y créeme que yo lo de todo, yo apunto eh, hasta cuando pago de tarjetas, cuando tengo que hacerle un video a una empresa, cuando tengo que enviarle tal cosa a alguien, apunto todo lo que puedo. O sea, no subestimo nada. Entonces, ese es un consejo importante porque créeme que eso va a marcar la diferencia en tu organización, la agenda. Muy bien. Acá Cristian Rodríguez Sánchez nos dice, disculpe, en esta época de incertidumbre, ya sea por la pandemia o por las elecciones, ¿usted recomienda emprender un negocio o no y por qué? Siempre. Toda crisis trae oportunidades. O sea, para emprender siempre hay un buen momento. Yo lo que te aconsejo es simplemente que evalúes qué cosas son viables y qué cosas no son viables. Por ejemplo, ¿no? Ahorita no es viable alquilar oficinas porque nadie va a movilizarse a tu oficina, sea lo que sea que ofrezcas. Todo tiene que ser hoy día digital. Entonces yo te aconsejo que evalúes qué necesidades tiene tu entorno más cercano. Acuérdate que los primeros clientes son tu entorno, son tu entorno. Entonces, evalúa qué necesitan ellos hoy en día, qué necesidad tienen y sobre todo también qué pueden costear, porque cualquier negocio que arranques, tienes que buscar, pienso yo por lo menos en mi experiencia, que sea un tema de precio bajo, pero mucha clientela. Entonces, algo que tenga mucha rotación también, pero sobre todo que tu entorno necesite. Rompamos ese mito del momento perfecto para emprender.
o sea, el momento perfecto no existe, simplemente hay que hacerlo, hay que lanzarse y estar listos para que crezca el negocio. Por eso es que hay que estar constantemente aprendiendo, siempre aprendiendo habilidades nuevas. Hay gente que le ha pasado que nunca aprendió nada y le ha llegado, digamos, la oportunidad de hacer un negocio, pero no lo ha aprovechado porque no ha estado listo. Entonces yo les aconsejo que no se coman el cuento de pandemia, el tema político, no, emprende. Y sobre todo, si va de la mano con algo que te guste, es mucho mejor. Es preferible quizás que te apasione lo que hagas. Si te apasiona algo, hazlo, empréndelo, lánzalo. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempos se ha seleccionado algunas preguntas. Seguramente yo quisiera hacerle una pregunta, Claro. ¿no? A terminar en este caso la ronda de preguntas, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes al comienzo para manejar la autoridad, la dirección dentro de, ya que era una organización familiar? ¿Quién puso las reglas? ¿Cómo fue? Porque hay, Claro. ¿no? Al comienzo, claramente, no, y hasta ahora, hasta ahora, esto es mi madre, o sea, ella es la que ha fundado la empresa más importante, que es la de los eventos. Ella tiene todo el know-how, ya sabe de arriba para abajo qué se mueve, qué no se mueve. Y nosotros, los hijos por lo menos, lo que hemos hecho es implementar o innovar, ¿no? Siempre sugiriendo cosas. Por ejemplo, en su momento no teníamos el sistema del POS, el pago digital, porque todo era efectivo, digamos, ¿no? Entonces nosotros ayudamos enseñándole ¿no? ¿Qué innovaciones puede ayudarnos a crecer? Inclusive el tema de la página web fue toda una batalla campal, porque ella no quería hacer una página web, decía que era un desperdicio de dinero, que era un desperdicio de todo. Inclusive si yo quería meter dinero, no me dejaban, era como que no queremos. Y la decisión se toma hasta ahora ella porque es la fundadora, claramente. Pero hoy en día también, en base al crecimiento de cada uno de sus hijos, ella está más aperturada y tiene más confianza en las decisiones que tomamos. Ya tenemos más libertad. Aparte que ya también queremos ¿no? que se jubile, por así decirlo. Pero hay una característica de cualquier emprendedora como ella, es de que no pueden estar ociosas. Siempre tienen que estar moviéndose. Entonces, tenemos para rato con ella, felizmente, ¿no? Entonces, ella es la que manda todo, tiene la batuta, por la Ah, experiencia también, obviamente. Pero nosotros complementamos todo lo que podemos para que crezca el negocio. Entonces, el tema de pasión está en los tres. Nosotros tenemos la pasión de que todo crezca y sigue creciendo. Inclusive estamos pensando en otro negocio para hacer, pero digamos de que ella es la patrona todavía. muy bien, Cristian. Nos ha aclarado a nosotros seguramente y a todos los alumnos muchos puntos, ¿no? Muy interesante su exposición, muy motivadora, como dice Jennifer Gutiérrez, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, le agradecemos a usted, ¿no? A los estudiantes, los profesores y a las autoridades por su asistencia, ¿no? Y en nombre de la facultad y del decano, el doctor Daniel Valera Loza, ¿no? Sabe usted que va a tener un certificado de reconocimiento de la universidad que se le va a hacer llegar, ¿no? Entonces, este video también va a ser publicado en Zoom y en el canal de la Universidad San Martín, ¿no? Ya, y en el Facebook Live, ¿ya? Muchas gracias, Cristian, Perfecto, muchas ¿no? gracias. Supongo que tendrán los jóvenes, hay otras preguntas, de repente para que le deje usted su correo o ellos tienen el correo para que le pueda contestar, Perfecto, ¿no? perfecto, con mucho gusto. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias en nombre de la universidad. A ustedes, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.